Nos tocó ayudar a enterrarlos por pedacitos porque no los encontrábamos todos. Teníamos una perrita aquí que siempre nos llevaba un bracito y íbamos a buscarlos, pero ya los encontrábamos descuartizados. Quitaron aquí, lo trozaron desde aquí hasta aquí, apenas esto le quedó descolgando así. Y no, y entonces el paramilitar, uno grandote, hizo una reunión con toda la gente del pueblo ahí y entonces dijo el hombre que lo que era el Mapiripán no iba a dejar ni los huevos. Para los días 15 y 24 de julio de 1997, los paramilitares cometieron una masacre en Mapiripán. Esta masacre, a lo largo de la investigación, ha revelado que hay oficiales del ejército involucrados, donde se ve claramente los vínculos entre paramilitares y miembros de las Fuerzas Armadas colombianas. La masacre de Mapiripán es el nombre con que se conocen los hechos ocurridos en el municipio de Mapiripán del departamento del Meta, Colombia, que costó la vida de un número no determinado de ciudadanos en manos de grupos paramilitares provenientes de diferentes partes del país. Que para ello, los paramilitares trazaron una estrategia, una logística, una planificación para dar lugar a un terrible acto de lesa humanidad, en donde se embarcaron en aviones desde el Urabá antioqueño, atravesando el país, llegando a Villavicencio y después en los mismos aviones volaron al aeropuerto de San José del Guaviare, en donde al interior de los aviones más de 20 a 30 paramilitares uniformados se embarcaron en el aeropuerto de San José sin que aparentemente nadie se diera cuenta. Vale la pena señalar que en el aeropuerto de San José del Guaviare existe una base antinarcóticos de la policía. En ese momento también está la Brigada Móvil 2 del Ejército y allí estaba acantonado el Batallón París del Ejército Nacional. ¿Puede hacerse una estrategia de estas dimensiones sin que nadie sepa nada, sin que nadie se dé cuenta de que lleguen dos aviones, en donde además los guíen por vía terrestre y marítima, pasen por una brigada móvil y de ahí pasen a Mapiripán? Los paramilitares llegarían por aire, por agua, por tierra, en la madrugada del 15 de julio de 1997 a la población de Mapiripán. Nadie los pudo detener, o quizá nadie quiso detenerlos. Los paramilitares rodearon el pueblo y empezarían en ese momento, durante 6 días, donde los habitantes estuvieron a la merced de los criminales. Cinturones militares evitaban la salida, las casas eran allanadas, buscando papeles, libros o cualquier elemento que involucrara a sus moradores con la guerrilla, ya estableciendo quiénes habitaban, con una lista negra que previamente elaborada antes de la incursión, capturaban, torturaban, desmembraban y degollaban a sus víctimas, y sus cuerpos, la mayoría de ellos, fueron arrojados al río Guaviare. Así fueron eliminando las pruebas de los victimarios. Las autoridades informaron que fueron asesinadas al menos 49 habitantes y cientos de personas más salieron de la población desplazadas. Es por eso que cuando la fiscalía, 10 días después, llega a hacer la exhumación, donde solamente encuentra 3 cadáveres, que posteriormente, bajo búsqueda, serían 14 muertos. Se presenta una dificultad en el sentido de que el ejército no permitía que los fiscales penetraran inmediatamente a la zona para averiguar lo que ha pasado, teniendo una clara omisión de autoría en la responsabilidad de la masacre por parte de las autoridades militares, tal y como se cuentan en las declaraciones. Se puede concluir que se coincide en una cosa, en la poca ayuda que presentó el ejército para esclarecer lo que había ocurrido en Mapiripán. Pues según el testimonio de la gente, no echaron ni un solo tiro en este municipio. Eso quiere decir que también fueron torturados y masacrados, que la masacre se cometió entre los días 15 de julio y 23 y 24 del mismo mes, donde para estas fechas el presidente Samper pronunciaba que castigaría ejemplarmente cualquiera de los denominados grupos de autodefensa privada, mal llamados grupos paramilitares.
frente al agotamiento de los recursos internos. El Estado alegó ante la Comisión que declarara el caso inadmisible por falta de agotamiento de estos, en aplicación del artículo 46 de la Convención Americana, a lo cual los peticionarios alegaron que el caso se encuentra en las excepciones al agotamiento de los recursos internos previstos en el artículo 46 de este tratado, debido a que ciertos miembros del ejército, presuntamente involucrados en los hechos, estaban siendo ya juzgados por la justicia penal militar. A lo que la Comisión concluyó que es competente para examinar el reclamo del peticionario y que el caso es admisible conforme a las disposiciones de los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. El caso fue presentado por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y la competencia del caso se presenta en materia, lugar, tiempo y persona. La competencia de esta materia se da ya que Colombia hace parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, dado que nuestro país firma el tratado el 22 de noviembre de 1969 y lo ratifica el 28 de mayo de 1973, del cual, según lo visto en clase, es desde este punto donde Colombia tendrá responsabilidad como Estado frente a las víctimas. Competencia del lugar. Mapiripán hace parte de nuestro territorio colombiano, al ser un municipio del departamento de Meta, dando así por entendido y cumplida esta competencia. Competencia de tiempo. Como vemos en el apartado de materia, Colombia aún hace parte de la convención, ya que la ratificación del tratado fue el 28 de mayo de 1973 y para este caso los hechos se presentaron entre el 15 y el 20 de julio de 1997. En competencia de persona, se refiere básicamente a la legitimación tanto activa como pasiva de las partes. Por la parte activa, solo los estados partes de la Convención Americana y la Comisión Interamericana pueden presentar un caso ante la Corte, y la legitimación pasiva se refiere a la previa ratificación del Estado de la Convención Americana, así como de la aceptación expresa de la competencia de la Corte Interamericana, de lo cual en base a lo anterior sí hay competencia para esto, dado que cumple Colombia los requisitos mencionados para dicho caso presentado entre el 15 y el 20 de julio de 1997. Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La fecha de presentación de la petición se dio el 6 de octubre de 1999. La fecha del informe de admisibilidad se dio el 22 de febrero de 2001 y la fecha de informe de fondo se dio el 4 de marzo de 2003. Respecto al procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se tiene que la fecha de remisión del caso ante la Corte fue el 5 de septiembre de 2003. Además, la Corte solicitó al tribunal que declare la responsabilidad internacional del Estado de Colombia por la presunta violación de los derechos reconocidos en los siguientes artículos, el 4, el 5 y el 7 de la Convención Americana, en perjuicio de las presuntas víctimas de la alegada masacre perpetrada en Mapiripán, indicadas en la demanda. Además, la Comisión solicitó al tribunal que decidiera si el Estado violó los artículos 8.1 y 25 de la Convención en relación con el artículo 1.1 del referido tratado, en perjuicio de las presuntas víctimas de la supuesta masacre y sus familiares. La fecha de audiencia ante la Corte se dio el 7 de marzo del 2005 y las medidas provisionales otorgadas fueron el 4 de febrero de 2005, el 27 de junio de 2005, el 3 de mayo de 2008 y el 2 de septiembre del 2010. Análisis de fondo. La responsabilidad del Estado. Hay un hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento consiste en una acción u omisión. En el punto A es atribuible al Estado según el derecho internacional y en el punto B constituye una violación de una obligación internacional del Estado. Una vez establecida la vinculación de las Fuerzas Armadas con el grupo paramilitar para perpetrar la masacre, con base al reconocimiento estatal de los hechos y en conjunto de las pruebas, la Corte concluye que la responsabilidad internacional del Estado se ha generado por un conjunto de acciones u omisiones por parte de agentes estatales y particulares, realizadas en forma coordinada, paralela con el propósito de perpetrar la masacre. El derecho a la vida, integridad, libertad personal en relación a la obligación de respetar los derechos. La Corte considera que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida, en perjuicio de cierto número de víctimas que el propio Estado mencionó que son 49 aproximadamente. Y el Estado no incluyó a los familiares de las víctimas en su reconocimiento de responsabilidad,
Además, el tribunal considera que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a los derechos humanos son las niñas y los niños, quienes tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden derechos específicos de la familia y sociedad del Estado. En la sentencia, de fondo condena a Colombia por cerca de 49 víctimas por la violación de los derechos a la libertad, a la integridad personal y a la vida, el derecho de los niños y el derecho de circulación y residencia. Además, se condena al Estado por la violación de perjuicios familiares, de las víctimas, de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Por último, se ordena al Estado identificar e individualizar a las víctimas que aún no han sido reconocidas tanto como por el Estado como por la misma Corte. Los puntos resolutivos en lo cual la Corte declara que el Estado violó en perjuicio de cierto número de víctimas, que el propio Estado mencionó como aproximadamente 49. Los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado. El Estado violó en perjuicio de los familiares de las víctimas el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 1.1 y 5.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado. Los derechos de los niños consagrados en dicha disposición de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en relación con los artículos 4.1 y 22.1 y 1.1 de la misma. El Estado violó en perjuicio de los familiares de las víctimas los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. Ahora vamos con las conclusiones de los hechos anteriormente relatados. Como primera conclusión se determina que el ejército y las AUCE hicieron la masacre de Mapiripán por un carácter netamente económico, ya que esa zona estaba muy cercana a los lugares donde se extraía más petróleo en Colombia. Esto con el fin para que las AUCE y el ejército dominen ese territorio. Ahora, también se puede decir que los hechos que ocurrieron ahí para las AUCE y el ejército era ir a matar guerrilleros, porque era su misión. Pero lo que pasó fue que asesinaron a campesinos, personas que trabajaban en la agricultura de esa tierra, y fueron vilmente engañados por las AUCE diciéndoles que les iban a hacer unas preguntas y que en una hora volvían a la casa. Y no fue así, ya que fueron asesinados, torturados y hasta mutilados. Y para ocultar esto, ellos echaban los pedazos al río. Y esto causó que al principio de este caso se dijera que eran 3 personas las cuales fueron asesinadas. Después ese número se incrementó a 49, hasta un final que fue 79 personas, que se dice que fueron las personas asesinadas, que puede ser más, ya que muchas fueron despedazadas y echadas sus pedazos al río, así que no se sabe con certeza cuántas personas fueron asesinadas en la masacre de Mapiripán. Otra parte de esta conclusión es que las AUCE son una organización que luchaba contra los grupos guerrilleros. Y lo que fueron a asesinar fueron, como dije anteriormente, personas campesinas, personas que no contaban ni con el respaldo de armas, ni con el respaldo de las autoridades que estaban en ese territorio, ya que no se les brindó un apoyo o hubo una omisión por parte de las fuerzas públicas al defender a estas personas. Como calificando esto como un acto sanguinario, ya que las personas no se encontraban ni a la misma altura para defenderse. También se dice que la masacre de Mapiripán es un delito de deshumanidad, ya que
causó no solo daño a las personas que murieron, sino también a las familiares de estas personas, ya que muchos eran padres, cabezas de familia y dejaron a sus familias desprotegidas. Mi opinión, o la opinión, la conclusión que se puede dar de este tema es que la masacre que ocurrió en Mapiripán fue un acto barbárico por parte de la SAUCE, que tuvo colaboración con el ejército y que el Estado no hizo nada para evitarlo.